Algo que me encanta de la Biblia es que puedes ir atrás, adelante, en la mitad, tres cuartos de la Biblia. En todo lugar te vas a encontrar a Jesús. La línea temática de la Biblia siempre nos va a guiar a una persona y es a Cristo. Es por eso que hoy quiero devolverme un poco en el libro de Primera de Samuel. En esta Semana Santa, donde hemos recordado las palmas el domingo pasado, que nos recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén, después de un Viernes Santo, un Viernes sombrío, donde la corona de espinas y la cruz nos recuerdan el dolor de Cristo, sufriendo por nosotros, por nuestro pecado, y hoy la tumba vacía, la piedra removida, recordándonos la resurrección. Estos elementos de Semana Santa yo creo que nos van a ayudar a ver cómo, si volvemos atrás en la historia de Samuel, del primer libro de Samuel, vamos a encontrar pequeños eventos que nos van a recordar a Cristo, personas que nos van a recordar a Cristo, elementos que nos van a recordar a Cristo. Y todo comienza en los primeros capítulos de Samuel. Recuerdan que comienza con Ana, que da a luz a Samuel milagrosamente. Ella lo lleva al templo. Samuel está en el templo, escucha la voz de Dios. El sacerdote Elí le dice a Samuel que solamente ponga atención y que esté dispuesto a decirle a Dios: aquí está tu siervo, solo habla. En el capítulo 4 de Samuel se nos cuenta la historia de los israelitas yendo a guerra con los filisteos. Dice que se entabló una batalla tan grande que los filisteos derrotaron a los israelitas y mataron a 4,000 por lo menos de ellos. El versículo 3 del capítulo 4 de Primera de Samuel nos dice: cuando el ejército regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Traigamos el arca del pacto del Señor que está en Silo, para que nos acompañe y nos salve de nuestros enemigos. Se fueron a guerra. Los filisteos lanzaron un ataque tan fuerte que derrotaron a los israelitas. No importa que hayan tenido el arca. Este es el arca del pacto que Dios había dado a Moisés, donde tenían varios elementos que representaban la presencia de Dios en medio del pueblo. La matanza entonces fue tan terrible que de los israelitas no solo cayeron algunos miles, sino fueron 30,000 soldados de infantería. Y no solo eso, capturaron el arca. Fue capturada el arca de Israel. Y ahora Israel no tenía la presencia de Dios en medio de ellos, que era esta caja con 2 arcángeles cubriendo la tapa. En el capítulo 5, los filisteos tienen mucho problema con el arca de Dios en su campo enemigo. El arca de Dios está en el campo enemigo, no por decisión de los israelitas, fue porque los filisteos la trajeron con ellos. La estatua de su Dios está en el suelo cada día porque el arca de Dios, la presencia de Dios está ahí. Les empiezan una serie de tumores a todas las personas. Entonces se la llevan a Gad, a otra ciudad. Y cuando el arca llega a Gad, la gente de Gad dice: no queremos esa cosa aquí, porque esa es la presencia del Dios viviente que lo sacó de Egipto a su pueblo. Que la devuelvan. En el capítulo 6, las calamidades, las plagas, las cosas que están sufriendo los filisteos es tan grande que los filisteos deciden: no, vamos a enviar el arca de vuelta, pero no la pueden tocar porque es tan poderosa que mata gente. Es la presencia del Dios vivo. Hacen una carreta nueva, ponen 2 vacas delante de la carreta y ponen el arca sobre la carreta, y el arca la mandan hacia el pueblo o la zona de Israel. 7 meses pasa el arca de Dios, la presencia de Dios, en un lugar que no es Israel. Cuando la carreta llega a Israel, la encuentran unos campesinos. Estos campesinos celebran haber tenido el arca. Algunos curiosos hasta quieren ver adentro y el poder que sale
del arca del pacto, los mata. Ese es el poder de la presencia de Dios. Y pudiéramos decir, ese es el poder de esta caja. Y sin embargo, vamos a leer qué pasa en este capítulo 7 a donde llegamos y donde me quiero basar hoy. Primera de Samuel, capítulo 7. Gracias por estar con nosotros. Feliz domingo de resurrección a todos ustedes. Cristo está vivo. Hoy lo celebramos a través de su palabra, a través de lo que su palabra nos puede enseñar, que es la resurrección en nuestras vidas. Primera de Samuel, capítulo 7. Los de Kiriat Yarim, ahí fue donde llegó el arca, donde la mandaron los filisteos en la carreta, fueron a Bet-Semes y se llevaron el arca del Señor a la casa de Abinadab, que estaba en una loma. ¿Usted quiere subrayar eso en su Biblia? Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Estaba en una loma, quiere decir en alto. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que estuviera a cargo de ella. Subraye en una loma, subraye Eleazar. Y vamos a seguir. El arca permaneció en Kiriat Yarim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansias, con ansiedad al Señor. Me parece interesante. La presencia de Dios vuelve a Israel y sin embargo el pueblo de Israel está buscando al Señor con ansiedad. Versículo 3. Por eso Samuel le dijo al pueblo, si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de sus dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor y Él los librará del poder de los filisteos. Ven el cambio. Samuel les está diciendo, no es la caja la que los va a librar del poder de los filisteos. Es su deseo de seguir al Señor fielmente y de dejar todos los dioses que tienen. Y yo me pregunto si de alguna manera Samuel les está diciendo, ustedes han hecho de esta caja un dios. Tienen que dejar ir la caja. Tienen que dejar ir las imágenes. Tienen que dejar ir lo que pueden ver, lo palpable. Y sirvan a Dios. Así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte y sirvieron solo al Señor. Luego Samuel ordenó, reúnan a todo Israel en Mizpa para que yo ruegue al Señor por ustedes. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua, la derramaron delante del Señor, ayunaron durante el día y públicamente confesaron, hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Con la boca declaran lo que han hecho. Y el Señor escucha. Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos. ¿Cómo no tener miedo? La presencia de Dios no está muy palpable, que digamos, en estos días. Y Samuel les acaba de decir, desháganse de los dioses, desháganse de todo lo que confían y pongan su confianza solo en Dios. Le dijeron a Samuel, no dejes de clamar al Señor por nosotros, para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel y el Señor respondió. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel, pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta más allá de Bet-Car, matándolos por el camino. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Vamos a parar ahí en el versículo 12 del capítulo 7 de Primera de Samuel. Esta es la historia. Es la historia de una caja. Es la historia de un corderito. Es la historia de una piedra. Es una historia muy parecida
a la historia de resurrección, lo que hoy celebramos. La historia de Cristo derrotando a la muerte, de Cristo, el Cordero de Dios, dando su vida por nosotros. La historia de nosotros poniendo la fe en elementos que no son Él necesariamente. Es la historia de una piedra removida, que da paso a la celebración de una resurrección eterna. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Cuáles son las evidencias de la fe que tenemos en Cristo en esta resurrección, en este domingo de resurrección? Y quiero ir a través de solamente 3 elementos que quiero compartir con ustedes, 3 principios, 3 cosas que yo veo que pasa cuando nosotros, en nuestro alarde, en nuestro deseo de poner nuestra fe en algo que no es Cristo, en nuestro deseo de confiar en cosas que no son Dios, muchas veces vamos camino a la destrucción y no entendemos por qué. Y queremos resucitar con Él, pero no hemos puesto nuestra fe en Él, ni en su resurrección. Es más bien en elementos físicos. Estas son las 3 evidencias de la resurrección que me encuentro en 1 Samuel, capítulo 7. La primera es que la fe se puede parecer a la desesperación. Y esto tiene que ver con la caja. La fe se puede parecer a la desesperación. Dice el versículo 2 que el arca permaneció en Kiriat Jearim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años, y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Es importante notar esto. La caja, el arca del pacto, es lo que contenía los elementos que daban paso a que Dios estuviera presente. La presencia de Dios significaba el arca. Y sin embargo, el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Cuando necesitas creer en algo, desesperadamente quieres que funcione, ¿no es cierto? Cuando quieres creer que algo va a funcionar, cuando quieres creer que esa relación va a funcionar, cuando quieres creer que ese empleo va a funcionar, quieres creer desesperadamente en eso, en que va a funcionar. Bíblicamente, la fe se cree, pero no necesariamente funciona todo el tiempo. Quieres que funcione. Humanamente queremos que en lo que creemos funcione todo el tiempo como nosotros queremos. Espero que estoy dando mi punto a entender. Queremos que en lo que creemos pueda ayudarnos a que funcione para nuestro bien. Es por eso que muchas veces usamos a Dios como una caja de milagros, como un arca del pacto, y queremos que funcione todo el tiempo. Dios había prometido su presencia a través del arca del pacto. Él dijo que iba a estar ahí, que los elementos que iban a estar ahí adentro iban a representar su presencia en medio del pueblo de Israel. Pero era para estar con ellos, para acompañarlos, para que ellos creyeran en Él, para que pusieran su fe en Él. Entonces los israelitas pusieron su fe en el elemento, en la caja. No pusieron su fe en Dios. Él no quería que la usaran de bola de cristal. Dios quería que la usaran como su seguridad de que Él iba a estar con ellos. La fe verdadera no usa el objeto donde pone su confianza como un talismán o un elemento de buena suerte. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no quiere que confiemos en la caja? ¿Por qué Dios no quiere que confiemos en el arca del pacto si Él nos dijo que su presencia iba a estar ahí? Es muy sencillo como esto. Porque en donde ponemos nuestra confianza, también ponemos nuestra adoración. Le damos la gloria al elemento en el cual confiamos o al objeto en el cual confiamos. Entonces, en este caso, la caja se convierte en el elemento de adoración. Déjeme ponerlo para nosotros, los cristianos del siglo XXI. Muchas veces ponemos nuestra fe en la cruz, en el elemento de la cruz, y pensamos que teniendo una cruz en casa, que cargando una cruz en el pecho, vamos a tener seguridad, confianza de que nos va a ayudar, que algo bueno va a pasar.
La desesperación es igual a tener a la cruz como el objeto de poder y no al que está en la cruz. La desesperación lleva a Israel a tomar la caja como el elemento poderoso, no al Dios que está en la caja. Adoras al objeto donde pones tu fe. Eso es matemático. Puede ser una caja, puede ser un arca, puede ser la Biblia, puede ser una cruz, puede ser una persona, puede ser un lugar, puede ser una frase, puede ser un pastor, un predicador. Adoración es conscientemente dar el valor supremo a algo. Es en el objeto donde ponemos nuestra fe completa. La fe verdadera confía a pesar de que las circunstancias alrededor de la caja o del elemento no sean las mejores. La fe debería confiar de que a pesar de los filisteos, que a pesar del enemigo, que a pesar de la enfermedad, que a pesar de la falta de trabajo, que a pesar del problema familiar, que a pesar de la situación que tienes en tu corazón, en tu mente, que a pesar de lo que esté ocurriendo, a pesar de la guerra en este momento en el mundo, nosotros tengamos la fe en Dios, no en el elemento. Israel puso su fe en el arca de Dios, en el arca del pacto. Ellos no pusieron su fe en el Dios del arca. ¿Cuál es el objeto de tu fe? Y yo creo que esto nos trae hasta este punto. ¿En qué confías? ¿A qué le has dado tu confianza total? Eso es lo que adoras. Cuando adoras algo, lo pones en un lugar de privilegio en tu vida. Y es por eso que le das toda tu confianza y crees que eso te va a salvar en algún momento. La decepción del pueblo de Israel cuando no pudieron ganar la guerra, aún teniendo el arca. Y es más, el arca es llevada, es tomada por los filisteos. ¿Se imagina el nivel de desaliento, el nivel de decepción que tuvieron ellos? Es el mismo nivel que tenemos nosotros, porque muchas veces ponemos nuestra fe en personas, ponemos nuestra fe en elementos, ponemos nuestra fe en cajas. Si Dios es solamente una caja para ti, vas a esperar que todo te salga bien solamente porque la caja está contigo todo el tiempo. Pero Dios ha prometido tener su presencia en nosotros. Él dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él dijo que no nos iba a dejar ni a desamparar. Si Él es el Dios de lo bueno, no importa lo que te pase, lo que tengas o no, Él va a estar contigo. Esta es la cosa con la caja y la presencia de Dios. Dios no prometió que todo iba a salir bien. Él prometió que iba a estar con nosotros a través de todo. Y en este domingo de resurrección quiero decirte, Dios está contigo. Él no necesita una caja. Tú no necesitas una caja para saber que Dios está contigo. Porque por su resurrección, Él está en todo lugar. La presencia de Dios es poderosa, más que prodigiosa. La caja la tenemos como el elemento de prodigios que nos va a salvar. La presencia de Dios es poderosa. Ella es la que nos va a acompañar a pesar de que la situación no esté bien. La segunda cosa que quiero compartir con ustedes es que la fe se confiesa públicamente. Esto tiene que ver con el Cordero. La fe se confiesa públicamente. Dice el versículo 6, cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron, hemos pecado contra el Señor. Dice más adelante, tuvieron tanto miedo de los filisteos y le dijeron a Samuel, esta es otra confesión, no dejes de clamar al Señor por nosotros para que nos salve de los filisteos. ¿Ven el cambio? Su confianza ya no está en la caja. Su confianza ahora está en el Señor. Después de que Samuel les dijo, desháganse de todo lo que tengan. Desháganse de todo elemento en el que han puesto su confianza. Ahora pongan su confianza solo en el Señor. Después de decirles eso, Samuel toma un cordero pequeño, lo ofrece en holocausto al Señor, clama en favor de Israel,
y Él los salva. Es lo que hace Jesús. Es el abogado entre nosotros y Dios, diciendo en la cruz con los brazos extendidos: ellos son míos ahora. No veas su pecado, mira el mío. Esta es la verdad. Esta es la declaración más grande que podemos hacer en un domingo como hoy. Hemos pecado. La caja no fue suficiente. Nosotros no somos suficientes. La confesión pública es necesaria, pero es muy mal entendida en estos días, porque creemos que confesar públicamente significa traer cosas buenas para nosotros. Y entonces la sociedad nos está diciendo, en su afán de darnos un elemento humanista y positivista, grandioso, de que todo tiene que ser triunfal, nos dice que podemos confesar lo que queremos para nuestra vida para que eso ocurra. Entre más confesemos, más va a venir a nosotros, más vamos a ganar. Creemos que una declaración tiene poder, el poder de la caja. Y sin embargo, la Biblia es una declaración de nuestra necesidad. Nos recuerda que nuestra declaración tiene que ser nuestra necesidad, nuestra desesperación por escuchar de Dios. A pesar de que tenemos la caja al frente, a pesar de que tenemos toda la oportunidad de decir que todo es grandioso, si confesamos nuestros pecados, dice 1 de Juan 1:9, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Esa es la confesión de la que estamos hablando. No la confesión de que la caja nos va a salvar, no la confesión de que todo nos va a salir bien, es la confesión de que yo he hecho algo malo. Algo no funciona conmigo y solo necesito confesarlo e ir cerca de la persona que todo lo hace bien, cerca de la persona que tiene todo el control y dárselo. Un cordero era necesario para un sacrificio. Era la confesión pública del pueblo de que habían pecado. Cuando había sangre de por medio, el pueblo estaba diciendo: hemos pecado, necesitamos perdón. Por eso traemos un cordero. Jesús entonces es la confesión pública del pecado de la humanidad. Clavado en la cruz, Jesús lo que nos está diciendo es que Él va a estar cargando el pecado de toda la humanidad para que nosotros podamos confesarlo y podamos hallar ayuda. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad, el pecado de todos nosotros, maltratado, humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Isaías 53, 6 y 7. Este es el mensaje de la Semana Santa. La cruz expone nuestro pecado públicamente. La cruz nos recuerda lo que somos, solamente gente pecadora, gente desesperada. Y nuestro pecado tan terrible merece ser expuesto en público. Merece ser llevado públicamente. Ese es el significado de los sacrificios en el Antiguo Testamento. Porque matar un corderito es una cosa terrible. Es un corderito perfecto, blanco. Un corderito sin ningún defecto. Un corderito que no debe nada. Matar un animalito tan pequeño revela algo sumamente grave. Esto es lo que pasa con Jesús. Él es el cordero que expone nuestro pecado en la cruz. Es lo terrible de matar a un animalito tan puro para que demuestre cuán sucios, cuán pecadores, cuán depravados somos nosotros. Este es Jesús en la cruz, recordándonos cuán terrible es su muerte. Y cuando vemos cuán terrible es la muerte del Hijo de Dios, perfecto,
sin mancha, sin pecado. Cuando vemos eso, cuando lo vemos en la cruz, solo nos queda algo: confesar que nosotros somos culpables por eso. Esa es la confesión que hacemos. Para eso es el Cordero. Muchas veces nos cuesta confesar, ¿no es cierto? Nos cuesta entender lo mal que hemos hecho. Es como con mis hijos. Solamente cuando veo el moretón que tiene mi hijo en el brazo, me recuerda que debo ayudar a mi hija a confesar que ella es culpable por ese moretón. Confesar su parte en el golpe. Colosenses lo dice de esta manera: ustedes estaban muertos en sus pecados, y sin embargo Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y las potestades por medio de Cristo y los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Exhibirlos, esa es una confesión. Los humilló en público, es una confesión pública. Aquí están los pecados del mundo. Ya no son necesarios. Ya no es necesario pagarlos porque yo los estoy pagando. No es solo decir en público cuánto amamos a Dios. Eso es una confesión. Pero la mejor confesión que podemos hacer es públicamente reconocer que nuestro pecado lo llevó a Él a la cruz. Que por nuestra culpa un corderito está muriendo. Esa es la cruz, la declaración pública de nuestro pecado. Jesús declara públicamente que Él lo está pagando. Nosotros somos los deudores, Él lo está pagando. Él es el cordero del sacrificio. Y es por eso que el objeto de nuestra adoración no es la cruz. Es más bien, ¿quién está en la cruz? En Él ponemos nuestra fe, nuestra esperanza, porque Él es el único que nos puede ayudar. No podemos confiar en la caja, pero podemos confiar en el Cordero. Y número 3, la fe se reafirma a través de símbolos. Esta es la piedra. Dice el versículo 12: después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Eben Ezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Es la piedra de ayuda, es lo que significa el nombre Eben Ezer. Tenemos la cruz, pero también tenemos la piedra. La cruz nos recuerda el sacrificio del Cordero. La piedra nos recuerda el triunfo del Cordero en la resurrección. Y nuestro triunfo también. La piedra de ayuda. Samuel hace un altar con ella para recordar. Es un elemento, un símbolo. Los símbolos participan en la importancia del significado que representan. Es por eso que Samuel lo sabe y pone una piedra para recordar. Fue aquí donde Dios, a través de un cordero que pagó con sangre el pecado por todos ustedes, fue aquí donde ustedes, que pusieron toda su fe en Dios y no en una caja, pudieron encontrar ayuda. Dios da en la resurrección una piedra para recordar ese triunfo. Dios nos pone un símbolo, entonces la remueve de donde estaba, de la tumba que estaba tapando. Y nos ayuda a entender y nos ayuda a ser salvos y nos ayuda constantemente, porque resurrección es ayuda. En Mateo 27 se nos cuenta la historia. José de Arimatea tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro. Esta es la piedra de la tumba. La piedra que fue removida. La piedra que es el símbolo final de ayuda. Porque si la piedra no es removida, no podemos recibir la ayuda. Porque si la resurrección no ocurre, no podemos recibir la ayuda. Y entonces se nos recuerda algo.
Tres cosas podemos recordar. Jesús es el arca. En realidad, Él es la presencia de Dios en el mundo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es la piedra, el símbolo de nuestra ayuda, de la ayuda para todo el mundo. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios, dice 1 de Pedro 2:4. ¿Y ahora? Ahora, ¿quién es el símbolo de la presencia de Dios en el mundo? ¿Quién es el símbolo del sacrificio de Dios en el mundo? ¿Quién es el símbolo de la esperanza, de ayuda de Dios en el mundo? Según Pedro, nosotros somos el símbolo del sacrificio público, de la ayuda a cada persona. Nos lo pasa a nosotros. También ustedes son como piedras vivas, dice el capítulo 2 de 1 de Pedro, con las cuales se está edificando una casa espiritual, la presencia de Dios. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. ¿Ve algo? Su confianza está completamente en Dios, no en una caja. Y de acuerdo a esa confianza en Dios y a nuestra adoración espiritual que damos a Él, de acuerdo a Romanos capítulo 12, entonces ahora podemos ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Y entonces la resurrección se convierte en la presencia de Dios en la tierra, que es la iglesia. La resurrección se convierte en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios por el sacrificio del Cordero. La resurrección se convierte en una señal constante, en un símbolo constante de la ayuda de Dios en nuestras vidas, porque nosotros ahora somos piedras vivas, símbolos vivos. Y vivos significa resucitados. No necesitamos cajas. El Espíritu de Dios vive en nosotros. La presencia de Dios está en nosotros. No necesitamos sacrificios de sangre. El Cordero ya pagó por esos sacrificios de sangre. Él ya dio su sangre. No necesitamos piedras. Jesús nos hizo piedras vivas. Puso su vida en nosotros. Somos símbolos de la vida y la muerte de Jesús en el mundo. Hoy usted es el símbolo más grande de esta resurrección de Cristo. Usted es el símbolo más grande de que Jesús está vivo. Está haciéndolo. Está siendo el símbolo que Dios necesita para este mundo. Está siendo el ejemplo. Porque nosotros seguimos más leyes que ejemplos en el mundo. Y no debería ser así. Hay demasiadas leyes y muy pocos ejemplos. Usted y yo somos el ejemplo vivo de que Jesús resucitó a través de nuestro sacrificio espiritual constante, a través de nuestra negación a nosotros mismos constantemente, a través de servir a la gente que no nos quiere, a través de tener una vida limpia, a través de ser portadores de la presencia de Dios donde quiera que estemos, a través de nuestra confianza en el que está en la cruz, y no solo en la cruz. Estamos muriendo a nosotros mismos para que Él pueda resucitar en nosotros. Ese es el patrón de nuestro bautismo. En el bautismo somos sepultados con Cristo y somos resucitados en Él. Es el patrón de cada día. Morir a mí mismo para poder resucitar con Cristo. En el primer versículo del capítulo 7 de 1 de Samuel, dicen que el arca del Señor fue llevada a la casa de Abinadab. Esta casa estaba en una loma. Les pedí que lo subrayaran, ¿recuerdan? Al principio. Estaba en una loma. Lo que adoramos, lo que apreciamos más, en lo que ponemos nuestra confianza, lo ponemos en alto. Lo ponemos en una loma. Ponemos en alto lo que adoramos, en un pedestal. Va a depender de nosotros si esa caja, o esa piedra, o ese cordero es lo que adoramos. Todo depende de nosotros. No hay caja ni piedra sin cordero,
sin sacrificio. No hay presencia de Dios si no hay resurrección. No hay punto de confianza, no hay elemento de confianza, no hay simbolismo, no hay nada si no hay resurrección. Es la resurrección lo que nos recuerda que estamos vivos por algo, que tenemos un propósito en este mundo, que tenemos una tarea. Una tarea como la de Eleazar. Eleazar es el hijo del sacerdote al cual le dan a cargo cuidar del arca del Señor. Allí mismo, en los primeros versículos de este capítulo. Dios ha ayudado, ha salvado. Interesantemente, el nombre de Eleazar significa eso. Dios ha ayudado. La piedra es el recordatorio de la ayuda de Dios en el mundo. La piedra removida es el recordatorio. La piedra que ellos usan como un símbolo es el recordatorio, el Ebenezer, nuestra piedra. Si el Cordero es la ayuda de Dios y ha puesto su vida en nosotros, vamos a ser nosotros los símbolos que el mundo necesita. Los símbolos que el mundo desesperadamente necesita para poner su fe en Cristo. La fe se ve como desesperación. Recuerden, este mundo está desesperado por ver algo. Este mundo está desesperado por ver gente resucitada, aunque todavía no haya muerte, porque nosotros sabemos que ya hemos muerto por nuestros pecados. Este mundo necesita ver más gente autonegándose. Este mundo necesita ver más a Cristo, confesando, muriendo, siendo símbolos, resucitando. Feliz domingo de resurrección.